¿Y cuántos estamos gozosos por lo que ha sucedido hoy? Amén. De verdad que vamos a darle un aplauso nuevamente al Señor. Porque es lo que Dios quiere, que seamos testigos de que hemos muerto para el mundo y vivimos para Cristo. Amén. Y bueno, le queremos dar un saludo a Harvey de Lituania, que está por allí. Un saludo, ¿verdad? Bienvenido. De verdad que estamos gozosos que esté con nosotros aquí hoy, ¿vale? Y a los que ya tienen poco tiempo viniendo, también en las invitadas que trajo Ana, vamos a darle un aplauso también a ellas, que son bienvenidas también a este lugar. A nuestro amigo también aquí, ¿verdad? Que está al lado de Kiko, ya, bienvenido. Y bueno, a que se me... Ah, bueno, y al papá de Nilce también, un aplauso al papá de Nilce también, que está por aquí, ¿verdad? Es un gozo que estén con nosotros compartiendo hoy de este día tan especial. Y hoy seguimos, ¿verdad?, compartiendo de el regreso a los hechos, y en lo cual veremos cómo el Señor, a través de su primera iglesia, empezó a formar la iglesia, dio unos principios que fueron aplicando los apóstoles, que en la actualidad tenemos que seguir aplicándolos, porque son parte fundamental de la iglesia por los tiempos. Amén. Y hemos visto en esta serie del regreso a los hechos, desde la primera vez que predicó nuestro pastor Fili, el Pentecostés, vimos el querigma, la coinonía de la palabra de los hechos, el testimonio, la generosidad, el combate espiritual, y hoy estaremos hablando de regreso a la diaconía. Y dile a la persona que está a tu lado, ¿estás preparado para servir? Si no lo estás, hoy esperemos que te motives a empezar a hacerlo. Amén. Y empezamos con esto, ¿verdad?, del capítulo 6 del libro de los Hechos, del 1 al 7, y vemos cómo en el versículo número 1 nos dice de esta siguiente manera. ¿Ok? Bueno, nos dice así en el versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y aquí vemos algo interesante, del crecimiento a la necesidad. Vemos aquí que mientras hay crecimiento, ocurre una necesidad. Si lo vemos desde niño, cuando tenemos a un bebé, empieza a crecer, empieza a necesitar cada vez más cosas, ¿verdad? Cuando empezamos a crecer, de pronto, bueno, ya la ropa no le queda, necesitamos comprarle una nueva. ¿Ok? Y cuando hay crecimiento, surgen necesidades. Y aquí vemos, ¿verdad?, en el versículo 1 del capítulo 6 de Hechos, cómo iban creciendo el número de discípulos, pero hubo una necesidad, ¿verdad? Y también esa necesidad generó también un problema. ¿Cuál era el problema? De que las viudas de algunos eran desatendidas en la distribución diaria. Y vemos aquí en esto cómo nosotros en el crecimiento vamos viendo la necesidad, ¿verdad? Pero cuando vemos esa necesidad nos quedamos estancados. ¿Por qué? Porque se genera el problema. Y aquí empezó el problema. ¿Qué empezó? La murmuración, ¿verdad? Porque no es que atienden mejores atienden mejor a las de los judíos que a las griegas, y empiezan esto, tal. O de pronto lo podemos decir aquí, de pronto no, atendemos más a los venezolanos que a los canarios. Eso es verdad. Murmurio. ¿Verdad? Se puede decir de esta manera, pero muchas veces nos quedamos en el problema. Vemos la necesidad y vemos el problema. Pero ¿nos vamos a quedar ahí nada más? No, ¿verdad? Y vemos el capítulo 2, vemos aquí
lo que es la iglesia y la obra social. Porque aquí hubo una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? De atender a las viudas que no tenían marido, ¿verdad? Y a las viudas en ese tiempo básicamente eran desechadas, desatendidas totalmente por el Imperio Romano, por todo. No, ya se te murió tu marido, no existe. Pero vemos que a través de los tiempos, desde el principio, cuando vemos el libro de Levítico, cómo Dios también empieza a hablar sobre la ayuda social de atender a los huérfanos, a las viudas, al necesitado, al que tiene hambre. Y vemos aquí que a través de los tiempos la iglesia o el pueblo de Israel, por llevarlo al Antiguo Testamento, pero en la iglesia, en el principio, ¿verdad? A través de la iglesia se crearon los orfanatos por ayudar a los huérfanos, se crearon los geriátricos para ayudar a las viudas, los hospitales para los enfermos, los albergues y comedores para los pobres, y también los derechos humanos. Porque los derechos humanos están contemplados aquí en la Biblia. No es que, que el hombre es muy bueno y le salió de su corazón crear los derechos humanos. No, salió del corazón de Dios, porque conoce lo que tenemos aquí, ¿verdad? Y conoce lo que tenemos en nuestro corazón. Entonces, vemos cómo el cristianismo ha sido crucial para el desarrollo social de la humanidad. Sin el cristianismo no hubiera este tipo de ayuda social. Por más bueno que queramos ser, hermanos. Porque el hombre está acostumbrado al toma y dame. Toma y dame. No está acostumbrado a solo dar y dar y dar y dar, ¿no? Estamos acostumbrados a que sea toma y dame. Si te doy uno, me tienes que dar uno. Si te doy dos, me tienes que dar dos. Pero ¿acaso Dios es así con nosotros? Dios nos da muchas bendiciones y nosotros ¿qué hacemos? ¿Verdad? Entonces tenemos que nosotros, hermanos, estar atentos a que Dios es el que pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Y toda dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Por más bueno que usted crea que usted es, no proviene de usted solo, proviene de Dios. Amén. Entonces vemos cómo la iglesia en este tiempo estaba generando, ¿verdad?, este tipo de ayuda social. Porque ¿qué pasaba con los romanos? Los romanos de pronto había una infidelidad, ¿verdad? La mujer no quería tener al niño y lo paría y lo tiraba. Y era normal verlo en la calle porque era un hijo bastardo. Pero ¿qué hacía la iglesia? Lo recogía al huérfano. ¿Ves? Y ahora actualmente vemos muchos orfanatos y vemos todo este tipo de cosas. Pero lo más importante es porque han habido personas que se han dejado usar por Dios para lograr esta tarea maravillosa de llevar el amor a otra persona. Así que dile que está a tu lado, lleva el amor a todas las personas que veas a tu lado. Amén. Y vemos después cómo en el versículo 2, vemos que hacen los discípulos, ¿verdad? Porque a través de cada problema hay una oportunidad. Amén. A través de cada problema hay una oportunidad. Y muchas veces nos quedamos estancados porque no tengo dinero, porque no puedo esto, porque no puedo lo otro, porque porque tal, porque no me gusta. Porque muchas veces tenemos la solución a la mano, pero no me gusta. Entonces Dios te dice, hija, es por aquí. No, pero es que eso no me gusta. Esto no me gusta así, a mí me gusta más bonito, con florecitas, más adornadito, o una serie de cosas. ¿Verdad? Y el Señor te está diciendo, pero que ahí tienes la bendición, esto te va a ayudar. No, pero es que no me gusta. Entonces nos encaprichamos a solucionar las cosas como yo quiero, como a mí me parece. Y no buscamos la dirección de Dios.
¿verdad? Porque vemos la famosa ilustración de que, Señor, el hombre se está ahogando, ayúdame, le mando una balsa. No, que no me gusta la balsa. Le mando una lancha, le mando todo, y cuando se murió, Señor, pero ¿qué hizo? Bueno, que todo lo que te envié y no te dio la gana. Entonces, muchas veces nos quedamos tan estancados en el problema que no vemos la oportunidad que hay. Y si está pasando por un problema ahora, dile al Señor, Señor, ¿cuál es la oportunidad? Porque yo quiero cogerme de ella. Amén. Entonces vemos aquí cómo los apóstoles hicieron. Dice, entonces los 12 convocaron, ¿verdad? Llamaron a la asamblea, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo, o lo que estaba diciendo el pastor File ahora, no es correcto que nosotros dejemos, por eso lo puse ahí en rojo, la palabra de Dios para servir a las mesas. No es que los discípulos no querían servir a las viudas, sino que no daban basto ya. Ya era tanta la cantidad de viudas y de personas que llegaban ahí para la distribución diaria de la comida, porque dicen viuda, pero me imagino que llegarían pobres, huérfanos, todos, le darían comida a todo el mundo allí, ¿verdad? Y vemos cómo ellos dicen, no es justo que nosotros también estemos haciendo esto, porque tenemos que dedicarnos a la palabra de Dios. ¿Y esto por qué sucede? Porque somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Y usted, por más que de pronto se sienta que no tiene nada, usted es parte del cuerpo y es importante. Amén. Se lo digo con base, aquí con el dedo fracturado que tengo, el dedo pequeño del pie, y cuánto duele. ¿Será mejor quitármelo? No creo. Entonces, hermano, por más de pronto que usted diga que yo no sé hacer nada, eso es una mentira del diablo. Usted sabe hacer algo y Dios lo creó para que haga algo específico como cuerpo de Cristo que es. Amén. Así sea limpiar los cristales, lo que sea, es necesario para que el cuerpo de Dios siga avanzando y el reino de Dios se siga extendiendo. ¿Cuántos están dispuestos a servir? Levante la mano. Amén. Señor tomó la foto ahorita. Hermanos, pero es que nos limitamos y nos quedamos como le decía, nos quedamos en el problema. Es que no estoy capacitado, es que no tengo tiempo, es que no sé qué, es que no tal. Hermanos, algo que he entendido, Dios no solo llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Amén. Si usted no se siente capacitado, acepte con fe de que el Señor lo va a capacitar en el camino. Pero tan solo necesitamos, y el Señor necesita su disposición, su voluntad para seguir adelante y seguir avanzando en el reino. Amén. Y vemos aquí cómo surgió una oportunidad. Ellos dijeron, bueno, está surgiendo este problema, vamos a convocar a las personas. Y vemos aquí cómo dice, buscad pues de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes, dice ahí en rojo, ¿verdad?, encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos. No es que ellos se iban a ir a las Teresitas a echarse fresco, no, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Se generó esta oportunidad. Bueno, vamos a convocar a la asamblea y vamos a buscar personas. Hermano, pero ¿sabes que algunas veces es triste? Que ni siquiera nos podamos convocar. ¿Verdad? Eso es triste muchas veces. Que digamos, ¿quiénes pueden? Se escucha el grillo. Es triste. Es triste.
Y hermanos, tenemos que accionarnos, porque el Espíritu Santo que habita en nosotros nos mueve a servir. Si usted no tiene motivación de servir, tenemos que examinarnos, de verdad. De verdad, si usted no tiene disposición de servir, hay que examinarse. Señor, ¿por qué no tengo motivación a servir? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hay en mí que no me estoy motivando? Y de seguro que el Señor le va a decir qué hacer. Porque el Señor quiere una iglesia viva, una iglesia que ande, que crezca en victoria, en triunfo. Amén. 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 Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, que nos activemos. Y vemos aquí cómo, ¿verdad?, buscaron entre estos hermanos, y vemos que esta oportunidad, ¿qué fue lo que? Mira, bueno, vamos a ver los requisitos de los diáconos. Esto es muy interesante. El requisito de los diáconos, ¿qué dice? Buen testimonio, que tiene que ver con la reputación. También llenos del Espíritu Santo, con santidad. Una palabra que lamentablemente en el pueblo cristiano se ha perdido: santidad. Dios nos llamó a ser santos como Él es santo. Amén. No es que vamos a andar con una aureola, con las alas volando. No. Dios nos llamó a ser santos. Y tenemos luchas diarias, sí. Pero somos más que vencedores por aquel que murió por nosotros. Y podemos cada día, tengo una lucha, pero soy victorioso porque el Señor está conmigo y el Señor está contigo. Y vas a salir victorioso porque el Señor va como poderoso gigante peleando la batalla por cada uno de nosotros, hermano. Así que tenemos que activarnos, hermano. Movernos, porque en el estancamiento hay pudrición. Cuando hay un agua estancada, ¿qué sucede? Se pudre, se apesta, no hay vida, como el mar. ¿Qué? El mar, ¿cómo se llama? ¿Por qué está muerto? Porque no da, sino que le cae nada más agua y no da. Por eso es que no hay vida ahí. Entonces, ¿qué queremos? ¿Puro llenarnos nosotros? Hermano, como dice David, que mi copa rebose. Y en el rebosar es que cuando usted se va desbordando, va derramando bendición a las personas que están a su lado. Y eso tenemos que hacerlo como cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros. Y vemos aquí también de sabiduría, de discernimiento. No es que sea el mayor inteligente, no es que sea la persona más cualificada del mundo, sino que tenga sabiduría. Porque los ladrones son muy inteligentes. Los ladrones son inteligentísimos, pero no son nada sabios. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es malo. Y el sabio sabe discernir entre lo bueno y lo malo, y escoge ¿qué? Lo bueno, y lo hace. Amén. Y vamos a desglosar un poco más de esto del buen testimonio. Tiene que ser una persona íntegra. Cuando hablamos de íntegro, tiene que ser una persona que no tiene problemas, ¿verdad? Que está cubierta sus situaciones, que no se escuchan cosas de ellos, murmuraciones, no, que fulanito no se escucha, o por lo menos no es que no se escuche, sino que se escucha muy poco, porque siempre van a hablar. Eso es inevitable que hablen. Lamentablemente criticamos lo bueno y criticamos lo malo. Así de sencillo. Como personas muchas veces que somos. Que sea también generosa. Es una parte interesante que estuvimos hablando hace 15 días. Generoso. Que esté dispuesto a dar de sus recursos, de sus bienes, para expandir el reino de Dios. Pero muchas veces tengo un sueldo mayor y estoy más preocupado en el móvil que me voy a comprar nuevo, en los zapatos nuevos que me voy a comprar, o qué sé yo, queremos adquirir.
Y tenemos que ser generosos en la obra del Señor. Tenemos que ser generosos, hermano. No solamente si usted no tiene, que yo no tengo dinero, pero tienes tiempo. Si no tienes tiempo, bueno, tienes. Porque se supone que si no tienes tiempo porque estás trabajando. Entonces si estás trabajando, quiere decir que estás generando dinero. ¿Y ahora qué? Entonces, hermano, tenemos que crear un hábito en nuestras vidas de ser generosos. ¿O es que usted cree que Dios... Una pregunta, ¿Dios necesita dinero? ¿Dios deja de ser Dios porque no demos dinero? Pero Dios sí nos dice, da, porque lo que Él quiere es que seamos generosos, que no tengamos apego a lo que le llamamos el metálico, no tengamos apego a Él. Y la persona... He visto hermanos que tienen el don de generosidad y cómo el Señor los bendice. El hermano Rick Warren, del famoso libro de Una vida con propósito, vive con el 10% de su ganancia. Y el otro 90% lo da para extender la obra del Señor. ¿Y será que le falta algo? No. Vemos también que ayuda al prójimo. Vamos con lo mismo, ¿verdad? Pero en esta ayuda al prójimo es ver la necesidad del otro y acudir a socorrerle. Que sea amable, que siempre está con buena cara, que se expresa de buena manera. Porque muchas veces estamos, ¿cómo está, hermano? En bendición. Y en victoria. ¿Verdad? Porque parece que se acaba de chupar un limón y quedó ahí con la cara arrugada. Entonces, hermanos, tenemos que reflejar el amor de Cristo. Amén. Y también pacificador. ¿Verdad? Que no le gusta echarle leña al fuego, sino que más bien lo apaga. ¿Verdad? Pacificador. Vemos también, vamos a la otra parte, lleno del Espíritu Santo, la santidad. Aquí vemos cómo, ¿verdad? Esta persona debe ser manifiesto el fruto del Espíritu Santo en su vida. Nada fácil. Nada fácil. Pero ¿será imposible? Pregunto. No. ¿Verdad? Porque cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, que se entrone en nuestra voluntad, el fruto sale solo. Sale el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Que dice, contra tales cosas no hay ley. Pero la pregunta es, ¿estamos dejando que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas? ¿Qué estamos dejando? ¿Hasta dónde le estamos dejando al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas? Eso no significa, el santurrón, ahí viene el santurrón. Pero si en verdad, prefiero que me digan santurrón que me digan otra cosa. Hermano, porque tenemos Dios, Jesús fue radical. Y lamentablemente ahora en este posmodernismo de ambigüedad, de subjetividad, que a mí me parece, a ti te parece, desde el punto de vista donde lo veas, la palabra de Dios es clara. Al pecado es pecado. Punto. No hay que darle vuelta. Y pecamos, sí pecamos, pero estamos en una continua santificación, porque le decimos diariamente al Espíritu Santo, ayúdame en mi debilidad. Y Dios le dijo a Pablo, tranquilo Pablo, yo me perfecciono en tu debilidad.
Porque no es con nuestras fuerzas, es con el Espíritu Santo que vamos a vivir en santidad. No es con nuestra propia voluntad, hermano. Tan solo tenemos que decirle: Señor, gobierna tú. Ya yo no quiero ser yo, quiero que seas tú en mí. Amén. Amén. Y tenemos, hermano, que seguir. Bueno, porque la corriente de este mundo nos está llevando a ver cosas, a sentir cosas, y son esas zorras pequeñas que se van metiendo. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Hacer vallado entre nosotros. Cuidarnos unos a otros. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. No es porque, ay no, sí, somos libres en Cristo, sí, pero no libertinos. Y tenemos que cuidarnos, hermanos, entre lo que es la libertad y el libertinaje. Porque lamentablemente ahora, con este posmodernismo, la línea es muy delgada. Y tan solo nutriéndonos de la verdad vamos a ver la mentira del diablo. Amén. Tenemos que cuidarnos, hermano. Porque Dios quiere que seamos santos, que estemos buscando la santidad diariamente. Tenemos que buscar la santidad. Porque la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Mire, y esta misma manifestación del Espíritu y la llenura del Espíritu nos da pasión por predicar su palabra. Predicar la palabra de Dios. Y eso de predicar la palabra de Dios, no es que eso solamente Cristo te ama, Dios tiene un plan para tu vida. Sí, eso es importante. Que nuestra vida hable de Cristo. Que nuestra vida, nuestras acciones, nuestro hablar, nuestras redes hablen de Cristo. Todo nuestro ser tiene que hablar de Cristo. Y esa pasión, si no estamos apasionados por predicar la palabra, hermano, tenemos que ver qué sucede también. No es que todos somos evangelistas, porque a mí me dicen, y me sucedió en estos días, que estamos de llegar a una persona así directamente, acepta a Cristo, o hablarle de Cristo. A mí me cuesta por mi personalidad, pero unas veces tengo que, ¿qué pasa? Si Dios está dando esta oportunidad, hay que hacerlo. Pero es de predicar de Cristo, no de hablar inglés, porque estamos hablando de otra cosa. Pero hermano, tenemos que movernos, movernos. Dios no quiere solo que la iglesia se vea afuera. Por eso se llama iglesia de los de afuera, no de los de adentro del templo. Amén. Y estar dispuestos a morir por la causa de Cristo. Gracias a Dios aquí no tenemos persecución. Por si estuviésemos en Siria, en Libia, en los países africanos, que ahí también están los musulmanes yihadistas, Marruecos, el Sahara, en China, ¿estaremos dispuestos a morir por la causa de Cristo? Bueno, yo digo amén también, pero tenemos que vernos en ese momento, porque no es fácil. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, que sucedió con Esteban más adelante, estuvo dispuesto y murió por la causa de Cristo. Amén. Y aquí con sabiduría. Esto con sabiduría tiene que ver con el discernimiento. Que el principio de la sabiduría que dice es el temor de Dios. Este temor reverente de siempre agradar a Dios. De buscar su voluntad. ¿Dónde lo tengo por aquí? Bueno, no importa. Es buen consejero. Una persona que tiene sabiduría da buenos consejos. Da buenos consejos porque siempre está atento a lo que Dios quiere y a lo que Dios va a decir. Acepta la corrección y escucha el consejo. No tan solo da buen consejo, sino que también acepta la corrección y
escucha el consejo. Porque en Proverbios dice, corrige al sabio y te amará, corrige al necio y te aborrecerá. Así de clarito. Entonces, una persona sabia, cuando comete un error, lo acepta y dice, ahora, ¿qué debo hacer para mejorar? Hay que hacer esto. Ok, voy a procurar no hacerlo mal. Amén. Toma buenas decisiones, porque en la multitud de consejos que dice la palabra está la sabiduría. Y es buen administrador. Una persona sabia es buen administrador. Vemos aquí el caso de Salomón. Bueno, no tiene que ver con hechos, pero Salomón, toda su riqueza que tuvo, que manejó, era porque era una persona sabia. Y vemos todo este tipo de características que tenían que tener las personas que iban a servir a las viudas. Sencillamente un camarero. Y en esto, hermanos, cuando estamos sirviéndole al Señor, es un privilegio servirle al Señor. Amén. Es un privilegio. No sabe qué gratificante es servirle al Señor. Así uno se reviente, después uno dice, uno puede estar hecho percha, lo que sea, pero la gratificación espiritual que el Señor nos da, y dice, no tiene fuerza, tranquilo, yo te las multiplico. Amén. Porque su palabra lo dice y Él es fiel. Y vemos también cómo esta oportunidad que produjo una solución. Y dice en el versículo 5, agradó la propuesta a toda multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Vemos cómo esta propuesta de la elección fue buena, hubo una solución. Y hermano, ante cualquier circunstancia, el Señor va a traer una solución. Amén. Pero la pregunta es, ¿será que yo estoy llamado? Sí, todos estamos llamados a tener esta característica. Todos estamos llamados a cumplir con esta característica. Porque no era nada más porque ellos iban a servir a las mesas, no. Sino porque todo esto trae crecimiento. Toda esta característica en nuestras vidas hace que el reino de Dios crezca. Porque realmente lo importante era, sí es importante servir a las mesas, pero lo más importante era predicar la palabra. Y a través de la predicación del Evangelio iban a surgir todo este tipo de situaciones. Porque si no se hubiese predicado el Evangelio, no hubiesen viudas, no hubiese llegado todo este tipo de personas. Pero como fue llevado el Evangelio, hubo esta situación y todos estamos llamados a hacer esto. Ya tenemos un proyecto que queremos hacer en septiembre. Y necesitamos de personas. Y todos estamos llamados a poner un grano de arena para que esto se lleve a cabo. Amén. Y esta solución, ¿qué trae la solución? Una bendición. Entonces vemos cómo en el versículo 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, hermanos, estamos viendo aquí cómo la solución trae bendición a nuestras vidas. Pero ahora la pregunta es, ¿en qué parte nos encontramos? ¿En qué parte nos encontramos aquí?
¿Te encuentras, estamos en crecimiento? ¿O te quedaste nada más con las necesidades? ¿O te quedaste en el problema? Bueno, tenemos que llegar a la bendición, porque es lo que Dios quiere. Todo lo que proviene de Dios es bueno y trae bendición a nuestra vida. Y Dios quiere que cada uno de nosotros, con los dones que nos dio, los pongamos en obra. Y ahí es donde nos hacemos estas preguntas. Nos hacemos esto. Nos hacemos unas preguntas. Ven, pasa la diapositiva. Ok, gracias. La obra de Dios necesita diáconos. Amén. ¿Cuántos quieren ser diáconos? Amén. Hermano, Qué pena. ¿Qué es un diácono? Ajá, un diácono es un servidor, sencillamente. Ok. Diácono es un servidor. Pasa que es la palabra en griego de diaconía, ¿vale? Que significa servidor, ¿verdad? Que es verdad, tenía que haber explicado qué es la palabra diácono, no lo hice, ¿ves? Ya para la próxima vez no vuelvo a cometer el error, ¿verdad? Pero hermano, si vemos, porque la pregunta es que estoy haciendo, ¿cuántos quieren ser diáconos? Nos sentimos como el tiranosaurio rey, que no nos da más los brazos. Hermanos, la palabra nos dice que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. De pronto en este momento no reunimos todas esas cualidades, porque es que no es fácil tener todas esas cualidades. Pero Dios lo que quiere es que estemos en crecimiento, en ese crecimiento para lograr la estatura de Cristo. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Y siempre el enemigo le va a decir, no, porque tú no estás preparado. ¿Qué vas a hacer tú si tú lo que eres un loco de carretera? Eso nos dice el diablo siempre. Si tú no sirves, si tú te la pasas, ay Dios mío, tantas cosas que tienes que cambiar todavía. Sí, tenemos que cambiar muchas cosas. Pero cuando nos ponemos delante de Dios y decimos, Señor, heme aquí, el Señor empieza a generar y a mover nuestras vidas y nos empieza a decir qué tenemos que hacer y empieza a mover en nosotros todas estas cosas malas y empieza a sacarlas, a limpiarnos, para que demos fruto y ese fruto perdure. Amén. Así que todos estamos llamados para llegar a esta estatura. La pregunta ahora, esta pregunta es más suave. ¿Quieres ser parte del crecimiento? Amén. Amén. Ajá, ¿verdad? Porque un diácono, es como que es inalcanzable. No es inalcanzable. Pero Dios lo que quiere es que estemos dispuestos a seguir el camino recto y a decirle, Señor, es difícil, pero sé que contigo lo voy a lograr. Sé que contigo voy a salir adelante, porque en su palabra dice que 7 veces cae el justo y 7 tú lo levantas, Señor. Y aunque la cosa esté muy difícil, Señor, yo confío en ti, porque tú abres manantial en el desierto. Tú haces cosas nuevas para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar.